Bueno, pues abrimos plano porque ya se han ido mis compañeros de informativos, pero tengo aquí a otros compañeros periodistas y vamos a darle la bienvenida porque comienza la tertulia periodística y por un lado a mi derecha tengo a Juan Carlos Romero. Buenos días, Juan Carlos, gracias por acompañarme. A su lado tengo a Miguel Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel. Y a mi izquierda tengo a Fernando Ramón, que en esta ocasión está solo, pero bueno, está en este lado. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, antes de entrar en materia con los diferentes temas de la actualidad local, sí es cierto que, pues aprovechando que ayer fue el partido de la selección española, yo quiero preguntaros rápidamente quién preferís que pase esta noche, porque también estaremos muy atentos al partido de hoy de las 9 entre Inglaterra y Argentina. Yo no lo tengo muy claro, la verdad, y yo no hago más que preguntar y cada vez recibo una respuesta. Bueno, efectivamente, empezar con este tema yo creo que es muy adecuado porque vayas donde vayas esta mañana, en todos los corrillos, nada más que se habla del partido de la selección de anoche. El descomunal partido de España que borró por completo a Francia y después de eso yo creo que se nos ha subido bastante la moral porque todo el mundo daba como favorito a Francia frente a España. Y bueno, el recital futbolístico que dio la selección de Luis de la Fuente fue de tal dimensión que creo que nos va a dar lo mismo el rival que tengamos el domingo. Por un lado, pues bueno, pues si es Inglaterra sería un poco la reedición de la final de la Eurocopa de hace 2 años, y si es Argentina, pues una finalísima que no se llegó a producir en el mes de marzo. Bueno, por divergencias en donde se jugaba, en que si yo no quiero jugar contra ti, tú sí que quieres, en fin, todas esas desavenencias que hubo en aquel momento. Y bueno, de alguna manera, si ayer vimos un duelo hipotético, o por lo menos un duelo mediático, Mbappé-Lamine Yamal, si fuese contra Argentina, el duelo sería Lamine Yamal-Messi, 2 generaciones completamente diferentes. Bueno, no sé si Juan Carlos Romero piensa que Inglaterra nos la podría devolver de cara a esa final. Hombre, estando como está España, a mí me da igual si es Inglaterra o Argentina. Sí que tengo claro que si es Argentina al final va a ser un partido muy especial por esa finalísima que debió haberse jugado y que se supone que los argentinos pusieron excusas para no jugarla. Me va a parecer, si es Argentina, que se va a parecer mucho al partido que hubo contra Uruguay, muy duro, que habrá que ponerse el mono de trabajo. Y si es Inglaterra, pues es un equipo quizá, al ser europeo, lo conoces mucho más y sabes que tiene, pues si no recuerdo mal, tiene a Bellingham y a Kane como sus máximos referentes ofensivos. Entonces, por ahí, pues es un equipo al que se le puede meter mano, pero ya digo, estando como está España, me da igual cualquiera de los dos. Bueno, y no sé si, Miguel, si a ti también te da igual. Hoy no vamos a estar con preferencias esta noche viendo el partido. No, porque hay una diferencia abismal entre España y el resto de equipos. Es decir, España es un bloque y el resto de equipos son individualidades. Entonces, Inglaterra tiene 2 grandes jugadores, Francia también tenía 2 grandes jugadores, pero han demostrado que ante el bloque de España solo duran 15-20 minutos. A partir de ahí, España ya no tiene rival. Y yo creo que en la final a España le pasará lo mismo, tanto si es Inglaterra como si es Argentina. Tendrán a Messi, pero es que España tiene 11 jugadores en el terreno de juego. Bueno, pues no quiero hacer una tertulia deportiva, por lo tanto vamos a pasar a otras cuestiones. Ya no nos ha quedado muy claro, a mí no me ha quedado muy claro, ¿eh? Me parece que no tenéis muchas preferencias, pero es cierto... mi rama sudamericana me tira más a Argentina. Argentina, vale. Y yo he de decir que por lo que estoy viendo en redes sociales, escuchando a argentinos están deseando enfrentarse a nosotros. No sé si eso es bueno o malo. Pero bueno, vamos a pasar a otras cuestiones. Os agradezco también vuestro punto de vista en este sentido. Y vamos a pasar a hablar pues de una noticia pues que hace poquito conocíamos, y ese es el nombramiento de los miembros del Patronato del Misteri por parte del Ayuntamiento, de la Consellería y del Obispado. Y nada más conocerse pues ese nombramiento, que quiero que me hagáis un balance un poco de lo que os ha parecido, también se conocían, tardaban un poquito en llegar, las críticas de la oposición, tanto del Partido Socialista como de Compromís, pues que sobre todo esas críticas llevan un poco refiriéndose a la falta de presencia femenina entre las personas escogidas. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí, por Fernando Ramón. Danos un balance, ¿qué te ha parecido esos nombramientos? Yo creo que si tuviéramos que hacer un balance, se parecen mucho a los nombramientos que por una parte se han producido en los últimos tiempos en cuanto al sesgo ideológico de las personas, es decir,
pues las formaciones políticas que copan el poder, tanto municipal como autonómico, designan a sus personas preferidas, pero tengo que hacer un matiz importante en este sentido, y es que una cosa es que tú elijas a gente que pueda ser de tu cuerda, de tu ideología, de forma de pensar, parecido a lo que tú consideras que debe estar en la gestión diaria, y otra cosa muy distinta es que tú elijas a gente de la alcaldía. Es decir, que tú, por un lado, al designar, no el ayuntamiento porque ya sería el colmo, ¿no?, pero que un poco al designar por parte de la Consellería de Cultura a personas del entorno de Pablo Ruz, lo que hace es ni más ni menos que controlar directa y unipersonalmente la gestión del patronato de la Junta Rectora del Patronato del Misteri. Y eso me parece que es un poco un hecho muy relevante que Pablo Ruz debería, por lo menos, hacérselo ver, es decir, debería pensar y meditar que se está equivocando. Se está equivocando porque no puede ser que su círculo íntimo, que su círculo más cercano, cope todos los puestos o todas las designaciones relevantes de los últimos tiempos. Javier García Mora, al margen de ser elegido miembro de la Junta Rectora, es que también va a ser caballero portaestandarte o personalidad electa, mejor dicho. Entonces, estamos designando a un asesor de la alcaldía para dos cargos relevantes, pero es que el año pasado fue Antonio Luis Martínez Pujalte, personalidad relevante, pero es que Cantó es quien es que el pregonero de la Semana Santa es quien es. Entonces, estamos viendo un poco todas esas designaciones, que es el círculo más reducido de Pablo Ruz, y yo creo que eso no es bueno ni para él, personal y políticamente, pero por supuesto, y de forma más importante, para la ciudad, porque se lo están recordando mucho últimamente, y yo no sé si Pablo lo escucha o no lo escucha, pero dijo el primer día en su sesión de investidura que quería ser el alcalde de todos los ilicitanos, y la mejor manera es un poco ese espíritu de consenso que prevalezca. Y respecto al otro matiz que tú has designado, que tú has mencionado, el de las mujeres, yo no soy muy partidario de, por ley o por decreto, el establecer listas paritarias. Ahora bien, una cosa es eso, que tengamos que ir a un criterio matemático de decir 50-50 o 60-40 o lo que sea, y otra cosa muy distinta es rebajar mucho las designaciones, porque yo creo que en esta ciudad hay mujeres ilicitanas muy válidas para estar representadas, o para estar presentes, mejor dicho, y representar a la sociedad ilicitana en la Junta Rectora del Patronato. Bueno, recordamos que son dos mujeres las que están nombradas y precisamente con lo que comentabas ahora de las listas paritarias, justamente cuando se le preguntaba ayer al alcalde sobre esa polémica, pues él decía, calificaba de artificial la polémica, porque confirmaba un poco, decía que no hay en ninguna ley, se contemplan listas paritarias. No sé por aquí, Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión? A ver, a mí los cupos nunca me han gustado. Y lo comentaba anteayer, creo que fue, en el meollo que hago siempre en COPE. No me gustan los cupos, porque yo quiero a los y a las mejores en cada puesto. Me da igual que sea hombre o que sea mujer. Si vale, ahí tiene que estar. Como si la Junta Rectora tuviera que estar formada por todo mujeres. Si son las mejores, las quiero ahí. Es verdad que no hay nada escrito que indique, usted para ser miembro de la Junta Rectora tiene que reunir estos requisitos, esto y esto. Y que siempre se habla de que no, claro, hay que buscar esa paridad y tal, que no, que yo quiero a los mejores y a las mejores, y me da igual, esto es cuestión de capacidad, no de género. Entonces, si tú estás ahí es porque vales, no porque es que eres... resulta que como tengo que meterte a alguien, a una mujer, porque hay que... No. ¿Por qué? Porque ese tipo de cupos impide entrar a gente válida y mete a gente que puede tener otras cualidades, pero no para ese cargo. No digo que los que han entrado no lo vayan a hacer bien, no vayan a dar lo mejor de sí, por supuesto que sí, pero creo que no estaría de más fijar una serie de requisitos para que ya nadie se lleve a engaño. Y ya, oye, tú entras aquí porque cumples estos requisitos, porque eres válido y porque estamos seguros de que vas a hacer un buen papel. Ahora, tal y como está la cosa, ¿qué ocurre? Como decía Fernando, en anteriores ocasiones,
quien ha estado al frente del ayuntamiento ha puesto a gente cercana. Ahora pasa lo mismo. Me chirría, y es verdad como dice Fernando, que la Generalitat haya metido a 3 personas del ayuntamiento. Me chirría porque creo que en este tipo de cosas hay que ser más abierto y sobre todo con la cantidad de gente que tenemos en Elche, hombres y mujeres, que podrían hacer una muy buena labor para el Misteri, pues que se busque... Es que a lo mejor es que como asesores de la alcaldía no hay ninguna mujer, por eso a lo mejor no han llegado a la Junta Rectora. No lo sé, pero eso en todo caso sería la Generalitat, que es la que ha nombrado a estas personas, quien debería también tener, porque el obispado ha nombrado mujeres. El ayuntamiento creo que también ha nombrado mujeres. Sí. Es la Generalitat la que en este caso, pues, insisto, chirría en ese lado. Perdona, insisto, estoy seguro que van a dar todo lo mejor de ellos por y para el Misteri. Pero es verdad que para evitar ciertas cosas habría que dejar claro qué requisitos hay que reunir para formar parte de un consejo de administración, de lo que sea, y evitarnos ese tipo de polémicas. Pero insisto, si son los mejores, me da igual si es hombre que si es mujer. Quiero a los mejores de las mejores. Bueno, yo para esto siempre hago un símil, ¿no?, con el tema de la sanidad. Si tienen que operar a mi hijo, pues es que me toca un hombre o me toca una mujer, no, quiero que lo operen el mejor o la mejor. Es decir, esto es lo mismo, da igual, coincido con ellos, no es de cuotas, tienen que estar los más válidos. Y en cuanto a la pregunta de inicio que has comentado, lógicamente hay muchas cuestiones que el alcalde se tiene que hacer ver, ¿no? El tema de la tradición, el servicio público, política, mezclar todo eso en una coctelera a veces puede traer problemas, ¿no? Primero, porque lógicamente el Misteri está muy ligado a la ciudad. Entonces, lo primero que tendrían que ser los consejeros o los miembros, primero tienen que ser ilicitanos, nacidos en Elche, eso es lo primero. Creo que no se cumple. Y luego también es cierto que me chirría mucho, porque yo he trabajado para ayuntamientos y siempre hemos trabajado desde la sombra, perfil bajo. Y los asesores de Pablo están, como ha dicho Fernando Ramón, están figurando en todo. Pregoneros de todo tipo de eventos, actos, consejeros de todo, y yo creo que eso no es bueno, porque en Elche yo creo que, estoy convencido que Pablo tiene gente suficiente en la ciudad, de su sesgo ideológico, para ocupar esos puestos, y que los asesores estén tan expuestos en cargos públicos no es bueno ni para el ayuntamiento y mucho menos para la institución del Misteri. Bueno, es que hacemos un apunte y es que por parte de la Consellera de Cultura se designaron 3 puestos, 2 de ellos son asesores y uno de ellos es el edil de Servicios Públicos, Claudio Guilaber. No sé, Fernando Ramón, si coincides con ellos en el hecho de que debería haber una lista de criterios que cumplir para este momento. Es muy difícil establecer un conjunto de requisitos, porque si os fijáis, cuando tanto Pablo Ruz como el representante de la Iglesia o de la Consellería fueron diciendo los nombres, al decir los méritos, pues bueno, muy vinculado a la Semana Santa. Que yo sepa, la Semana Santa con el Misteri, pues bueno, no tiene mucho que ver, ¿no? En algún caso. Entonces, ¿qué requisito ponemos? Muy vinculado al Misteri, enamorado de la festa. Hombre, es verdad, y yo reconozco que uno de los miembros de la Junta Rectora es cantor del Misteri y tiene una vocación del Misteri muy grande, pero no de ahora, de hace muchísimos años, Antonio Andreu. Entonces, sí, yo creo que, fíjate, es el que pasa más desapercibido, porque es decir, ¿tiene vinculación con la festa? Sí. ¿Enamorado de la festa? Sí. ¿Conoce la festa? Casi mejor que nadie, de los que van a entrar nuevos. Y poco se le puede decir a él de lo que es y de lo que representa. Pero también es verdad que al ser, pues, el Misteri es la festa del poble d'Elche, o sea, es una cosa que de alguna manera debe de representar al conjunto de la sociedad, como se ha venido haciendo desde la época medieval hasta nuestros días. ¿Y qué requisito que es? Vinculado, estudioso, divulgador de la festa. Es que son criterios, desde mi punto de vista, bastante subjetivos, porque no es decir, pues que sea licenciado en tal rama, o que, bueno, que haya estudiado, que haya hecho la tesis doctoral sobre el Misteri, o que
tenga, como el Elche Club de Fútbol hace, que haya asistido a las representaciones durante 20 años y le hayan puesto el sello. Bueno, es que es muy difícil ahí de poner unos criterios o establecer unas valoraciones para ver quién es y quién no es representativo, quién puede formar parte de... Es verdad que en la trayectoria de cada uno, pues cada uno ha dejado su impronta, cada persona ha hecho unos méritos determinados y que están a la luz de todos. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Héctor Cámara. Héctor Cámara fue designado un poco por los auspicios de Compromís, de cuyas listas municipales él formaba parte. Sin embargo, nadie le puede reprochar a Héctor Cámara que no sea una persona vinculada al Misteri, conocedor de la festa, estudioso del drama. Entonces, bueno, vale, es de mi corriente, pero sí que tiene unos méritos reconocidos para formar parte de, o como el mestre de ceremonia suplente, o con el consueta, en fin, toda una serie de cargos, o que de alguna manera haya estado vinculado a las representaciones del drama. Y Juan Carlos, mejor que nadie, lo conoce. Claro, es que volvemos a eso, es que yo creo que los nombramientos deben estar en base a algo, y el problema está en que desde hace mucho tiempo, en función de quién esté gobernando municipalmente, pues ves, porque lo ves, que entra gente de la cuerda en ese momento del alcalde o de quien esté ahí. Y yo creo que deberíamos intentar separar lo que es el tema político de, como dice Fernando, el tema de conoces el Misteri, amas el Misteri, o sea, buscar ese equilibrio que seguro que es posible para que pues el Misteri quede fuera de cualquier, ¿cómo decirlo? Control político. Exacto. Gracias. Miguel, no sé si quieres apuntar algo más respecto a eso. Creo que Fernando y Juan Carlos lo han explicado perfectamente y no hay nada más que añadir. Yo sí que quería un matiz nada más, si me permites, y es que a mí lo que me gustaría es que en la Junta Rectora del Patronato del Misteri hubiese pues una amalgama de formas de pensar, porque yo creo que el debate, cosa que Pablo Ruz se harta de decir, el debate enriquece mucho. Es decir, si tú siempre pones a personas de tu entorno, siempre van a decir sí señor, sí señor, sí señor. Mientras que si hay posturas divergentes, hay formas de pensar que se plantean y se establecen sobre la mesa, del debate uno sale enriquecido. Y a lo mejor, si nada más que hay una forma de mirar el Misteri, pues evidentemente ese Misteri no va a ser tan rico como los matices que puedan introducir personas de otras corrientes ideológicas o simplemente de otra sensibilidad. Yo quiero desligar mucho la política, porque yo creo que es fundamental que la política salga del patronato del Misteri. Yo creo que el Misteri, como la festa del poble, debe de ser un ente que aglutine todas las representaciones que existen en la sociedad ilicitana, y por eso precisamente debe de debatirse y debe de hablarse sobre las diferentes sensibilidades que existen. Y ese consenso yo creo que debería un poco, o esa representación debería existir también en la Junta. Esto al final yo creo que va a plantear, o va a crear la necesidad de formular una normativa interna en el patronato en el que pongan una serie de condiciones en las que no se puede permitir una serie de personas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo descartaría totalmente asesores dentro de cualquier ente local, o sea, no de representación local. Unas características que cumplir, sino correcto, vetar, ¿no?, a quien no debería. Efectivamente, porque yo creo que Pablo aquí se está equivocando, pero no solamente en esto, en muchas cosas. Yo creo que es uno de los defectos que tiene Pablo en esta legislatura, y es que está intentando meter a todos los suyos de primera línea de fuego en todos los puestos de representación. Pero eso es para controlar él directamente todo. Claro, pero eso no es bueno, ni para la ciudad, ni para los entes, ni para las instituciones, ni para la imagen de la ciudad. Yo creo que hay gente suficiente en Elche, de su ideología, de su forma de pensar, que lo puede hacer perfectamente. Y no nos olvidemos que es que dentro de la Junta ya también está su jefe de gabinete. Pues vamos, teniendo en cuenta que son ya las 10:30 y tenemos que terminar, sí que no sé si Chema tendrá las imágenes de la cena del Partido Popular en la Torre de Baillo, que también fue el pasado viernes. Como sabéis, pues la Torre de Baillo fue el escenario que escogió el Partido Popular, el presidente de la Generalitat, para celebrar esa cena de verano. Entonces, bueno, un breve balance, un breve análisis sobre este evento que ocurrió el pasado viernes. Bueno, pues tenemos que ver un poco en clave político del Partido Popular. Ahí parece que es
más que un enfrentamiento, es un puñetazo sobre la pulso, mesa, un pulso, efectivamente, como dice Juan Carlos, un pulso entre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del PP de Valencia, Vicente Montpó, para ver un poco, porque Feijóo está teniendo un poco, yo creo que la escasa habilidad de dejar un poco en el aire quién puede ser el futuro candidato a la presidencia de la Generalitat, que yo creo que se está equivocando porque debería haberlo puesto sobre la mesa ya para que el recorrido preelectoral empiece a funcionar. Y bueno, si Vicente Montpó reunió en Valencia 1.300 comensales en una cena también de partido, pues en Elche, pues el PP de Elche y el PP de la provincia de Alicante quiso de alguna manera confrontar o quiso contrapesar esa fuerza que pudiera tener. Máxime cuando nos vamos acercando ya, yo creo que a una convocatoria electoral, que yo creo que el presidente Pedro Sánchez no va a tardar en formular. Sin ir más lejos, ayer mismo él condicionó la convocatoria de las elecciones generales a los presupuestos. El primer requisito, que es el techo de gasto, ayer lo tumbaron en el Congreso de los Diputados, con lo cual es muy probable que en septiembre-octubre empiece ya a barajarse fechas electorales, y aunque él hizo, Pedro Sánchez me refiero, hizo un requisito fundamental, y es que no van a coincidir las autonómicas con las generales, todo apunta en principio, dentro de lo que puede ser, que las generales se lleguen a realizar en el mes de marzo, más o menos, febrero, marzo, más o menos. Entonces, yo creo que Juanfran lo que intentó es poner sobre la mesa su peso específico en la provincia de Alicante, que aunque no sea mayoritaria, pero sí que es fundamental para las elecciones autonómicas. No se gana la Generalitat en Valencia si no se gana las elecciones en Alicante, tengámoslo bien en cuenta. Y en ese sentido, pues bueno, esa cena pues sirvió un poco de exposición, porque Juanfran Pérez Llorca hizo un mensaje que lo podríamos resumir en un único lema: unidad. Unidad, exacto. Cuando hay unidad es porque no se quiere poner en relieve que existen divergencias. Si yo pido unidad es porque hay algo que no me parece a mí que se vayan esos derroteros. En contraposición, el PSOE ha hecho todo lo contrario. Muy criticada Diana Morán, pero ya ha sido elegida, va a ser la candidata, y ahora todos arriman el ascua a esa sardina. Ya veremos qué ocurre. Bueno, entonces esa elección de Elche es estratégica por parte de Juanfran Pérez Llorca. Ten en cuenta que, de paso, que Juanfran Pérez Llorca dice aquí estoy yo, también Paul Ruz dice y yo también. Entonces, no sé si es que hay algún tapado por ahí entre Montpó y Juanfran Pérez Llorca, que aún no se ha pronunciado Feijóo, pero lo que sí que es cierto es que desde que está Pérez Llorca, Alicante está teniendo muchísimo peso en muchas decisiones, y claro, esa puerta no la puedes cerrar, y ahora mismo hay una enorme sintonía entre Pérez Llorca, que recordemos que es abonado del Elche, le encanta el Elche y ha venido a muchos partidos del Elche, y no a la grada, y no al palco, sino a su asiento con su hija. Con de su abonado, hija. sí. Entonces, y hay gente que me cuenta que está consiguiendo muchas cosas que en un principio nadie pensaba que iba a conseguir, que parecía que estaba ahí de tapado, pero que cada día que pasa pues está teniendo una mayor presencia. Así que, como suele decirse, yo creo que, y lo decía Fernando, lo mejor que puede hacer el Partido Popular es decir: persona va a ser el candidato, y en torno a ella, unidad, porque si va todo el mundo por el mismo camino, pues las posibilidades de ganar son mayores. Bueno, la elegida es María José Catalá, lo que pasa que en Valencia se presentaba Oltra, y por tanto no tienen el sustituto para Catalá. Eso es la primera opción que tiene Feijóo sobre la mesa, y lógicamente, como no pueden sustituir a María José Catalá, la van a dejar donde está. Ahora tenemos a Vicente Montpó, que está también respaldado por Paco Camps. Lógicamente intentan combatir el posible liderazgo que tiene ahora mismo Pérez Llorca, que podría ser, según me cuentan desde Madrid, la opción más viable para evitar ruidos. Lo que no quiere Feijóo son dos candidatos para el posible congreso que tiene que haber en este año o en el siguiente, congreso que seguramente no se va a hacer.
Posiblemente, porque no quiere dos candidatos y no quiere una pugna interna. Por tanto, lo de Alicante es sacar músculo, porque lógicamente lo que no quieren en Valencia y en Castellón es un candidato alicantino. Y esto es importante, no quieren un candidato alicantino. Pero para evitar problemas, y como bien dice Juan Carlos, que se venda una unidad y puedan ganar las elecciones, sí que es cierto que desde Madrid no verían con malos ojos que Pérez Llorca repitiera. Pero sí que es cierto que todo esto va a depender de las ganas que tenga Vicente de Montpó de llegar hasta el final y provocar un congreso con dos candidatos, o que Feijóo se piense claramente si realmente van a ratificar a Pérez Llorca. Pero es complicado porque Valencia y Castellón no están por la labor. Pero no va a haber congreso, yo creo, porque en fechas preelectorales nunca hay un congreso de partidos, se pospone para después de las elecciones, lo van a justificar con que hay una convocatoria electoral inminente y van a dejar el stand-by para la cuestión partidista. Otra cosa es que desde Madrid van a tener que decidir qué candidato es el que prefieren, y lo hacen después en función de unos criterios demoscópicos, de cómo están las encuestas, a quién prefieren los electores, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos, tendrán que conjugar también un poco quién se va a llevar mejor con Vox, porque no nos olvidemos que mucho me temo que el Partido Popular no va a poder gobernar en solitario, va a tener que recurrir al apoyo de Vox, y para eso es necesario saber dialogar, y me da la sensación que en esos derroteros Juanfran Pérez Llorca le gana por goleada a Vicente Montpó. Yo creo que Congreso va a haber, creo que va a haber, siempre y cuando solo haya un candidato, y para que solo haya un candidato, todas las familias políticas del Partido Popular se tienen que poner de acuerdo. Es decir, hay que hacer la mesa más grande. O se incorporan ciertas familias que se han quedado fuera por cuestiones X, o se introduce esa gente, o yo creo que podría tener ahí una... Pero un congreso que tampoco debe tardar mucho. Se habla de septiembre-octubre. Pero lógicamente todo va a depender de las ganas que tenga Feijóo de que la Comunidad Valenciana haya ruido a un posible adelanto electoral de las generales. Yo creo que Feijóo, precisamente, que es una persona que no quiere ruidos, pues posiblemente va a intentar que la Comunidad Valenciana se ponga de acuerdo. Pero claro, todo va a depender de las ganas que tenga, reitero, Montpó, de llegar hasta el final diciendo, no, es que yo también quiero ser presidente de la Comunidad Valenciana. Ahí complica mucho a Pérez Llorca, pero sí que es cierto que a Pérez Llorca le avala que él ya ha gestionado la Comunidad Valenciana, maneja 14.000 millones, y no es lo mismo una diputación que una Generalitat Valenciana. Por tanto, a lo mejor ese trance posiblemente pase por un congreso con un único candidato, que parece ser que podría ser Pérez Llorca, pero yo creo que tan fácil Montpó no se lo va a poner. Bueno, pues veremos si en estos próximos meses, este verano, se van cerrando esos hilos que quedan sueltos. Sí es cierto, bueno, que puede ser que sigamos viendo cómo Pérez Llorca sigue eligiendo Elche de manera estratégica. Por lo pronto seguramente veremos a Pérez Llorca en el estadio en ese primer partido en agosto contra el FC Barcelona. Y yo pues tengo que poner punto y final ya a esta tertulia y daros las gracias a los tres por acompañarme, porque tenemos sobre las 10:30, no sé, Chema, si tenemos la señal de esa rueda de prensa sobre el sorteo de localidades. Vale, pues vamos a pasar entonces a publicidad. En unos minutos regresamos. Eso sí, pues daros las gracias, y también nos vemos ahora seguramente en la rueda de prensa de ese cartel de fiestas. Veremos cómo es el de este año. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Miguel, y gracias Fernando Ramón. Pues pasamos a publi.